Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un enorme placer saludarlos hoy desde, notarán, ¿no? Medianamente evidente. No, en realidad es muy evidente. Desde un escenario distinto, porque bueno, nos tomó por acá en el pueblo, uno de los más lindos pueblos de Colombia y el mundo, Tauramena, Casanare, haciendo unas visitas familiares y bueno, ¿por qué correr a prisa teniendo un lugar como este para hacer esta transmisión con ustedes, compartir y de paso darles a conocer un poquito más de nuestro hermoso territorio colombiano? Ah, la porción de hoy es una de esas porciones marcadas por un tema que no es muy agradable, que no es muy bonito hablar de esto. Lo habrán notado en la invitación, el título ya es bastante sugestivo y más que eso fuerte, ¿no? Traición, la traición. Pero es que es inevitable hablar de la traición cuando llegamos a la parashá Korah. Korah, el personaje bíblico, en las Biblias, las traducciones al español lo vierten como Coré, el personaje traidor, encarna la traición misma, ¿no? Un personaje que se levanta en contra de Moisés y de Aarón, como bien dice la porción. La parashá Korah va de números 16:1 hasta el 18:32, pero aunque habla de otros temas y otras cosas después, es imposible quedar impávido ante tremenda palabra, ¿no? Traición. Las palabras, ¿eh? Las palabras, lo que evoca en uno una palabra como esta. Todo lo que pueden hacer sonidos que cargamos de significado, ¿no? Traición. Nadie se vería movido por una palabra esta a menos que haya experimentado algo, a menos que al oír la palabra no recordara eventos, sucesos, situaciones que ha experimentado, que ha vivido con alguien que hacen que el escuchar la palabra tenga toda una carga emocional, toda una carga semántica y más que esto, vivencial, ¿no? Eh, de toda una experiencia. Es el poder, el enorme poder de las palabras. Una sola palabra puede conmoverlo todo, absolutamente todo. Escuchamos traición e inmediatamente revivimos cosas aquí, amigos, bueno, cada uno en sus situaciones, parejas, socios, compañeros que han experimentado algo así que tenga que ver con la traición. Todo lo que hacen las palabras. No en vano, dijo algún personaje bíblico por ahí en los textos apostólicos. No es necesario que te movilices tanto. Una palabra basta para, en este caso era un trabajo de sanidad, pero el concepto, ¿no? Una palabra basta. En fin, dejemos el tema de las palabras ahí porque vamos a entrar en materia en lo que tiene que ver con la palabra esta, traición. Por eso el título decidí dejarlo así nomás, traición. Esta es la porción de la traición. Todo lo demás, como dije, prácticamente queda eclipsado por lo que aquí se narra desde el inicio de la porción. Vamos a leer los primeros 3 versículos tal vez de, de la porción, Números capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 3, donde está escrito así. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Híjole, complicado todo este panorama, ¿no? Se levanta Coré, capta junto con Datán y Abiram a un montón de gente principal, de príncipes, gente de renombre, leímos, y se levantan con una causa aparentemente justa. Todos los reclamos, todas las insurrecciones o subversiones eh, se basan en reclamos aparentemente justos. Esto es apenas normal. Pero lo que queda
expuesto en evidencia. Claro, por supuesto, también nosotros porque tenemos ya la historia completa y cómo terminó y conocemos todos los móviles y pues lo hemos leído año tras año. Lo que queda en evidencia finalmente es la traición. La traición, qué cosa más horrible, ¿no? ¿Por qué hablamos de traición aquí? Porque Coré era un subalterno, tanto de Aarón, que era el sacerdote, y este Coré era levita, como de Moisés, que era el, digámoslo, el jefe máximo, el máximo caudillo, el máximo líder. Siendo que ellos estaban puestos en una posición de autoridad, ellos ayudaban en el trabajo, coadministraban, ayudaban a dirigir al pueblo, entonces se levantan en insurrección hacia estos. Luego, uno se preguntaría, ¿por qué tendría que ser así, no? ¿Por qué alguien traicionaría a su cercano? Porque convengamos en algo. Para poder hablar de traición, lo primero que hay que poner de base es que estamos hablando de dos cercanos, por lo menos dos partes que son cercanas. Si no, no sería traición, ¿no? Lo llamaríamos con alguna palabra más suave, ¿no? Se separaron, tomaron caminos distintos, renunció al trabajo, renunció al proyecto, se cansó de esa relación. Algún otro nombre buscaríamos, pero para hablar de traición, hablamos de traición, es porque estamos hablando de cercanía. Si, si otra persona hace lo que hace con su vida, puede ser muy grave, pero no me afecta, no tiene que ver conmigo, yo no tenía una esperanza puesta en él, no había invertido en él tiempo o algún otro tipo de recurso, pues tal persona hizo tal cosa tan fea, ¿no? Uy, qué feo. Tal persona le fue infiel a su pareja. Uy, qué feo, qué doloroso. Ya, yo no puedo decir, me traicionó. Me traicionó Francisca porque le fue infiel a su marido. No, traicionó a su marido. Para que sea traición, tiene que ser cercano, ¿no? Andrés traicionó a su socio, 20 años levantando una empresa y hizo todo un montón de cosas y le quedó mal. Bueno, traicionó a Carlos, vamos a decir que era su socio. A mí no, a Edison no. Hablamos de traición porque hay una cercanía, ¿verdad? Hay una cercanía. Y por eso es que esta es la parashá de la traición. Porque es que estos Korah, Coré, Datán y Abirán no eran cualesquiera por ahí. Era gente cercana. Era gente en quien tanto Moisés como Aarón habían depositado la confianza para nombrarles, para ubicarles en el servicio. Ellos no eran cualquiera por ahí que se estaban levantando cansados de la opresión, cansados de la humillación, como parecían reclamar, ¿no? Ya lo leímos. No, basta de ustedes, este pueblo todo es santo y ustedes se quieren enseñorear. ¿De verdad se preocupaban por el pueblo o porque no eran ellos los que señoreaban? Porque ellos también hacían parte de los que mandaban. La porción lo deja claro. Números, ahí el mismo capítulo 16, a partir del versículo 6, cuando este Moisés eh, actúa, y la forma en que actúa nos habla mucho de lo que es la entereza de una persona. Moisés cae con su rostro en tierra y le duele lo que está pasando, pero cuando ya tiene que hablar, él dice, número 16, versículo 6, haced esto, él los desafía. Ustedes reclaman ser los que dirigen, pues vamos a hacer esto. Tomen incensarios, Coré y todo su séquito, y pongan fuego en ellos, y pongan en ellos incienso delante del Eterno mañana, y el varón a quien el Eterno escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco, escuchen esto, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Eterno, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? El reclamo es, oye, estás reclamando, pero es que tú no eres allá la peor piltrafa del pueblo, el recolector de basura, mientras todos están dándose la gran vida. Tú estás en los lugares de posición, en los lugares de eminencia, y te estás quejando, Core. Tú ayudas a administrar. De hecho, le dice, vamos a hacer un reto, haz lo tuyo, haz tu oficio, ofrece incensario. O sea,
Saca tu dignidad adelante. Porque la tenía, porque le había sido dada por Dios y por Moisés y Aarón. Y aún así, la traición. A su cercano, porque si no es cercano no podemos hablar de traición, lo dijimos. Pero el punto es, lo dijimos hace un rato, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué la traición? ¿Por qué hace parte de la experiencia humana? ¿Por qué hace parte de la vivencia humana la traición? ¿Por qué alguien se animaría a traicionar al otro? Vamos ahora a tomar todo este tema, toda esta cosa tan fea y aterrizarlo a nuestras realidades, para ver que tiene mucho más que ver con nosotros de lo que pensamos. Pueda que haya latiendo adentro nuestro un pequeño Coré y no nos hemos dado cuenta. O pueda que a nuestro alrededor haya algún pequeño Coré por ahí y a través de esto vamos a poder identificarlo. No espere, me conocen, no esperen de mí que hoy te voy a enseñar a identificar al traidor. No, yo soy ese predicador. El traidor tiene estas características aquí, aquí. Así que si te rodeas de una persona así y encuentras tales síntomas, aléjate de esa persona porque va a ser un traidor y te va a traicionar y te va a hacer el mal. No, no soy el típico. Iba a decir una palabra fuerte. Charlatán, ya, digámoslo. No soy el típico charlatán que por quedar bien, por ganarse el favor de la audiencia, entonces dice cosas que la gente quiere escuchar y haciéndolos quedar siempre como los lindos, como los buenos y señalando siempre el mal en el otro. No, vamos a ver cuánto de esto puede estarnos haciendo daño o porque alguien lo intente con nosotros o porque nosotros mismos permitimos este mal en nuestras vidas, la traición. Pero primero pongamos una base. Bueno, ¿por qué? Ya pusimos la primera, ¿no? Para hablar de traición hay que hablar de cercanos. ¿Quién vive la traición? Bueno, lo primero es que vive la traición quien tiene relaciones. Si no queremos que nos traicionen nunca, pues no nos metemos en ninguna relación. Pero como sabemos que una vida sin relaciones, sin compartir esa vida con alguien, es bien simple, la verdad. Necesitamos de alguien, marido, mujer, hijo, papá, compañero, hermano, amigo, lo que sea. Alguien necesitamos socios. Como sabemos que la relación es parte de la experiencia humana, parte trascendental, pues entonces obviamente vamos a estar expuestos a la traición. No quieres traición bajo ningún punto de vista, no te relaciones. Pero es obvio que eso no es lo que queremos. Luego, después de poner esa base, vamos a ver las demás. ¿Por qué? ¿Por qué existe la realidad de la traición? Más allá de todo lo que podamos decir, no hay que buscar mucho. La traición es una de las formas del ego. La traición es una de las formas del ego. Ahora, aquí menciono una palabra, ego, entonces no es necesario que nos vayamos a la psicología o a la filosofía, ¿no? A definir que el ego, que el alter ego, que el ego, dije porque se me cruzó otra palabra, el yo, que el ego, que el alter ego, o superego, no nos compliquemos. Vamos a definir el ego como el yo, si bien, claro que hay diferenciaciones, no es necesariamente la traducción, pero digámoslo para entendernos, y es el conocimiento común, ya lo hablamos, no sé si hace una o dos enseñanzas, acerca del uso cotidiano de las palabras, cuánto lo necesitamos. El ego básicamente es la identidad humana enfocada en sí misma, ¿no? El yo que se hace consciente y a veces excesivamente consciente de sí mismo, ¿no? Eso, digamos, muy a grandes rasgos, por supuesto, es el ego. Así que por lo menos es a lo que me quiero referir hoy. La traición es una de las manifestaciones del ego, pero el ego entendido como una identidad basada, escuche, una identidad, una autopercepción, una conciencia del yo basada en la necesidad de subsistencia, lo cual lleva a la virtual, ficticia, aparente necesidad de defenderse del otro. Eso viene siendo la traición, una manifestación del ego, que es del ego de una persona, cualquiera sea, que ha aprendido a definirse, que ha aprendido a identificarse consigo mismo, a tener una imagen de sí misma basada en la confrontación. El ego es parte de nosotros, todos tenemos ego, algunos más adormecidos, otros muy elevados, pero todos tenemos ego y es necesario, y yo diría sabio, que así se hace parte de la concepción
de cómo estamos hechos. A través del ego subsistimos, tenemos instinto de supervivencia, nos cuidamos del peligro, nos cuidamos de si alguien nos quiere hacer daño. Pero cuando mi vida es definida únicamente a partir de esto, de ese ego que busca ponerse en custodia o ponerse en protección, y entonces todo allá afuera es alarmante, amenazante, entonces yo me empiezo a definir únicamente desde mi punto de vista más animal, desde el punto de vista más primitivo, ¿no? El hombre de las cavernas, el hombre apenas empezando a relacionarse y pensando en golpear al otro para que le alcance más la comida, pensando en golpear al otro antes de que este otro venga y le golpee. Esa persona, ese ser humano que empieza a definirse a partir de su animalidad, de su ser más primitivo, de que siente que tiene que cuidar el sustento, tiene que cuidar la seguridad, tengo que cuidarme de todo lo que amenaza allá afuera, personas, circunstancias, etcétera. Ese ser, esa persona, entonces empieza a definirse a sí mismo siempre en rivalidad con el otro, en rivalidad con lo otro, y crea una virtual, una ficticia, una aparente necesidad de defensa que lo lleva a hacer lo que sea. Hacer lo que sea. Parecerá exagerado, pero esto es mucho más común de lo que uno pueda expresar. La gente con mayor frecuencia de la que uno cree vive de esta manera, en modo disputa, disputa por el territorio, lo he visto mucho en muchachos, disputa por las chicas, aunque nadie se ande peleando con otro muchacho por una muchacha en particular, pero este mundo donde tenemos que ganarnos todo, donde se nos ha convencido de que tenemos que parecer más de acuerdo al prototipo que se ha idealizado en redes sociales, el prototipo de hombre bien parecido, ¿no? Bien arreglado, con su cuerpo tonificado, que parezca exitoso, que proyecte estabilidad emocional, económica, personal, etcétera, etcétera. Este tipo de persona, digo, se nos vuelve como el modelo a llegar, y entonces vamos por la vida viéndonos en comparación con el otro, en comparación con el que está arreglado, en comparación con el que está prolijo o vestido, el que proyecta esta cosa o la otra. Vivimos en constante estado de subversión, de contraposición. Y en ese estado en el que normalmente nos obligamos a vivir, no solo puse un ejemplo de los chicos en competencia, pero las chicas también, las mujeres, gente mayor, se es bien si señoras de 50, 60 años, se está bien si se le proyecta a las otras señoras que yo sí tengo nietos bonitos, arreglados, que a mis hijos sí les ha ido bien en sus hogares, a mi hijo con su mujer, a mis hijas con sus maridos, mis nietos son inteligentes, bien hablados, bien comportados, y en la medida en que se proyecte eso, en la medida en que proyecte que mis hijos sí me visitan, entonces estamos bien. Pero a lo que quiero es que siempre un estado de comparación. Y pasa. Mucha gente empieza a definirse únicamente a partir de la competencia. Y cuando esto pasa, es realmente grave, porque la persona se empieza a reducir a sí misma a una sola expresión de sí, la supervivencia del más fuerte. Entonces, o soy fuerte o tengo que parecerlo, o soy exitoso o tengo que parecerlo, o soy bien parecido, acuerpado, eh, eh, adinerado, con un excelente estado físico, o por lo menos tengo que parecerlo en redes sociales o lo que sea. Y hoy día, como hay tanto, hay cirugías para que la dama baje su abdomen, para que crezca su busto o sus glúteos. Hay cirugías también, los hombres hoy día se operan el abdomen para que se le vea más formado. Hay esteroides, sí, se llaman anabólicos y estas cosas para de repente crecer la masa muscular. Hay gente, hay gente que se alquila un lugar para ir a hacerse secciones de fotos y proyectar que esa es su vida. Y empieza la persona a reducirse a esta expresión de sí, un ser en competencia, un ser en pelea por demostrar ser el más fuerte o camino a hacerlo para la supervivencia. Y una persona que empieza a desdibujarse de tal suerte es una persona que va camino a hacer lo que sea por estar ahí arriba. Y ese hacer lo que sea lo lleva a traicionar lo que sea.
y al que sea. La base de la traición es esa insana competencia por los bienes y los servicios, por el alimento, por la fortuna, por el éxito, por el bienestar. Voy a empezar a ilustrarlo con un tema que a mí me toca mucho y es el tema deportivo. Me toca mucho porque pues, soy bastante fanático, me gusta, veo fútbol, veo tenis, veo deportes. Principalmente el fútbol y el tenis, ¿no? Tanto en el uno como en el otro, son los deportes que más sigo, es algo en exceso notorio, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Cristiano Ronaldo o Messi? ¿Quién es mejor? Esto en fútbol, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿El Real Madrid o el Barcelona? ¿Quién es mejor? ¿Mejor Brasil o la Argentina? ¿Alemania o Francia? Y siempre viven haciendo esas comparaciones. Los periodistas deportivos, por supuesto, que alimentan toda esta competencia, todo este morbo, ¿no? Y lo hacen. Es lo que es. En el tenis, ¿quién es mejor, Roger Federer o Rafa Nadal? Luego apareció Novak Djokovic y les dio unas cuantas lecciones. ¿Será Novak Djokovic el mejor? Pues los números lo dicen, pero no todos son los números. Djokovic es el que le saca amplia diferencia a todo el mundo, a Rafa por lo menos 2 Grand Slam y a Roger creo que 3. Pero muchos dicen, puede tener más Grand Slam, pero no va a haber otro como Roger Federer, porque tenía al revés a una mano, un jugador muy estético, aparte una persona muy, muy correcta y demás. Entonces ahí siempre va a estar la lucha y la disputa, digamos, ¿no? Pero ¿saben qué? Disputas ficticias. Porque esos tipos se ven y se aman, se abrazan, son amigos. Y cuando no, cuando ha habido realmente la rivalidad entre algunos de ellos, se nota cuál es el punto de la rivalidad. Son deportes. Para que en el deporte haya ganador, tiene que haber un perdedor. Y todos queremos ganar. Eso es lógico y normal de la vida. Es unas manifestaciones, vamos a decirlo, sanas del ego. Queremos ganar, ¿no? Pero el punto está en cuando yo me reduzco de una manera voluntaria sin darme cuenta. Cuando alguno de estos sea el Real Madrid y el Barcelona en la disputa, Cristiano Ronaldo, Messi, Roger Federer y Rafa Nadal o Novak Djokovic, como fuere, cada uno procurando ganar los distintos torneos, las distintas competencias, y van llegando hasta ahí, funciona maravilloso. Pero llega un punto donde cuando todos tienen muchos títulos y van diferenciándose del resto del mundo, y solo ya la competencia no es contra 100 tenistas profesionales o 100 equipos de fútbol profesionales, sino contra los que están más arriba, ya no disputan solo un título, sino la leyenda de ser el más grande de todos los tiempos, el más grande en la historia de un deporte en particular. Entonces, ¿cómo se va uno empezando a dar cuenta que ya el objetivo no solamente no es ganar, es que el otro no gane? El torneo este yo no pude participar porque estaba lesionado, muy bien, no voy a poder jugar, no voy a poder ganar, es obvio, pero que no vaya a ganar mi contrincante, o sea, que gane cualquier otro, un principiante, ojalá, que no tenga ningún solo título, se va a llevar un título en la historia, qué bien, qué chévere, hasta salgo y lo felicito, pero este que compite conmigo por ser el más grande de la historia, no. Ah, no, ahí se perdió el espíritu de competencia, y ahí el ego tomó las riendas, secuestró toda mi vida, y este espíritu sano de competencia se convirtió en una manifestación más pura del ego en su peor expresión, únicamente tratando de proyectar ser el más grande, ser el más fuerte. ¿Para qué? ¿Acaso necesita esta gente de alto rendimiento ya para sobrevivir? ¿Demostrar que es el mejor para ganar y tener con qué comer el resto de sus vidas? Absolutamente no, porque tienen la vida arreglada. Ya es solo el ego del poder, de quedar con la satisfacción de ser el más grande, de ser aclamado por el resto de sus días. Ego puro. El ego típico animal, ¿no? Ah, pero es que uno no sabe, más adelante puedo vivir de mi nombre, de mi fama, de mi renombre. Como osos hibernando, acaparando todo dentro de su cueva, para la época de hibernar, que no les falte. Ego puro, animalidad pura. Claro, ya lo trajimos cerca de lo humano con los ejemplos deportivos, pero ninguno aquí es deportista de alto rendimiento. Pero lo quiero llevar hasta nuestras realidades, pensando precisamente en los hinchas. Alguien aquí es hincha, tal vez no sea del Real Madrid y el Barcelona, tal vez no del fútbol, tal vez no del tenis, tal vez con la política, tal vez del bando de la derecha o del bando de la izquierda, de un político o el otro. Cuando muchas veces nos peleamos por Djokovic, que es el mejor,
y los ves que los tipos allá se están amando, pero aquí es necesario demostrar que no solo me interesa demostrar que Messi es muy bueno, sino que Cristiano Ronaldo para nada es bueno. No le pisa ni los talones. No es el segundo, es por allá el 10º mejor jugador en la historia del fútbol. ¿Por qué? Porque como es el que le compite directamente y yo decido apoyar a Messi, alguien que diga que Cristiano Ronaldo es mejor es una afrenta contra mí. Y yo he visto amigos, yo soy muy fanático del deporte, pero no me ando en estas peleas, pero he visto amigos discutirse y enojarse de verdad y pelearse feo, porque sienten que a esa que deciden apoyar es una forma de sí. Y contrario a lo que pudiera parecer de que está peleando por el otro, no está peleando por otra cosa que su ego y sus decisiones. Y como mi decisión es que yo digo que este es mejor, esto me representa, entonces yo defiendo esto a capa y espada y me peleo con quien sea. Esto es lo que eleva las energías, los calores políticos en épocas de elecciones y después también. Te has sorprendido a ti mismo defendiendo algo que crees que nunca defenderías. Dijiste que nunca ibas a defender, cosas mal hechas. Solamente porque es el candidato por el que votaste, pues ya te está empezando a ganar la batalla el ego. No es el motor de más de uno la vida del contraste, de la comparación, de la competencia, el que tiene iPhone versus el que usa Samsung o cualquier Android, el que no usa tal marca de ropa sino la otra, el que no le gusta el deporte sino los libros y se siente superior, el que no le gusta los libros sino la música y se siente superior, el que no le gusta la música sino salir a caminar, a recorrer estos cerros, estos cañones impresionantes que tenemos por acá en nuestro bello país y cada uno de sus países. Y necesita demostrar y hacerle ver al otro, y lo veo a diario, miren, discusiones lo veo, hablándose de cualquier tema. Y el ambiente chévere sobre el cual se estaba hablando se acaba cuando alguien necesita que la conversación termine, él apoderándose del tema, él mostrando que sus preferencias, sus gustos, sus inclinaciones son mejores que las del otro, para sentirse que de alguna manera es diferente y que puede destacar por algo. El ego de alguien que se acostumbró, como dije, a definirse únicamente a partir de la competencia, de la superioridad, de que tiene que de alguna manera tener más razón que el otro. ¿Se han fijado en lo terrible que es esto? Porque uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema de que compitamos y que queramos tener la razón o ser mejores o escoger lo más adecuado? ¿No motivamos así, por ejemplo, a nuestros hijos? Tú tienes que ser el mejor, esforzarte, echarle ganas, y salir adelante y destacar. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, no es tan lejano. El verdadero problema, no te equivoques, no es el otro. El verdadero problema no es que, ¿cómo vamos a ser tan egoístas? ¿Cómo no vas a poder vivir, Edison, sin necesidad de querer, de pretender ser mejor que Diego? ¿Cómo no cómo vas a ser tan malo contra Diego? El problema no es lo malo que yo soy contra Diego. El problema soy yo. El principal daño es el que cada uno se hace. ¿Te has fijado en lo horrible que es hacer girar tu vida en torno al otro constantemente? Lo horrible que es hacer girar nuestras vidas en torno a alguien más. A la gente no le gusta ni siquiera cuando es empleado y siempre hay un jefe que le dice qué tiene que estar haciendo cada momento. Ahora, ¿se imaginan lo horrible que esto es cuando nos obligamos a girar en torno a otro que ni siquiera es el jefe? Cuando nos obligamos a que nuestra vida gire alrededor de justificar nuestra superación y tengo que estar proyectando que soy mejor, más arreglado, más bonito, mi profesión es más agradable. Hoy día se ha puesto de moda mostrar la felicidad, ¿no? Pues cada uno escoge lo suyo, sí. Entonces, como el camino de todos no es ir y trabajar en una empresa, se puede estar bien siendo independiente, aunque no se tenga todo. Entonces, ahora todo hay que mostrar su vida y cómo él sí es más feliz, pero no porque lo sea, sino porque tiene que proyectarlo. ¿Se han fijado lo horrible que es viviendo a partir de eso? De querer convencer, de mostrar que se está a la altura de la continua competencia, etcétera, etcétera.
Y lo peor, ¿eh? Hay algo peor todavía que esto, que siempre vas a vivir decepcionado. Porque tarde o temprano vas a perder esa batalla ficticia, la batalla ficticia de la competencia. Tarde o temprano la vas a perder. ¿Por qué? Porque por mucho que te esfuerces, por mucho que el estereotipo hoy sea, de acuerdo a la edad, estar con buen estado físico, bien prolijo, bien arreglado, mostrar que se tiene suficiente, que se anda en buen auto, que se vive en buena casa, cuando ya somos mayores, que tenemos los mejores hijos, a los más educados, a los más arreglados, con buenas carreras, cuando ya somos mayores, que, que mis hijos tienen buenas familias, que tienen unos nietos que me aman, que yo proyecto lo ideal. Por mucho que te esfuerces en proyectar esto y aún así lo logres, tarde o temprano la decepción es inexorable. Porque tarde o temprano va a aparecer alguien con una vida mejor. Y pongo las comillas porque no hay tal cosa como vida mejor o peor. Para cada uno la vida de él es fantástica. Yo me he encontrado con personas a las que quiero y admiro mucho. Y yo digo, wow, a mis amigos les he dicho, wow, yo quisiera mucho de las cosas que tienes. Vivir mucho la vida que tú vives. Porque me parece fantástico. Pero luego me doy cuenta, gracias a Dios que no. Porque yo no sería capaz de la rutina que este tipo lleva. De usar el tiempo como este tipo lo usa. Yo no sería capaz. Tiene tremendo éxito en tal o cual cosa, pero yo no sería capaz de que solo me quede una hora por decir algo para leer. No, yo necesito más. Y cuando hay personas que pronto son más dedicadas al estudio, yo digo, no, yo no podría tener sexo. Me encantaría ser como él, tener toda esa capacidad y lo que sea, pero yo no podría que me quede solo una hora para ir y compartir con los niños. Yo necesito más. Y así sucesivamente, para el tiempo de diversión. O sea, el punto es que no hay tal cosa como vida mejor o peor. Está la vida de cada uno y cómo cada cual se esfuerza por llevarla de la mejor manera. Pero al punto al que iba es que tarde o temprano, aún esforzándome en ganar la competencia, voy a encontrar con alguien que tiene una vida más ideal en eso que yo busco. Y tarde o temprano eso me va a generar decepción. Cuando una persona empieza a definirse, y claro que lo conozco, muchísimo más de lo que piensan, a definirse a partir de su capacidad, de lo inteligentes que son, algo muy bueno, ¿no? No me defino a partir de la economía, de cuán exitoso soy, de cuántas posesiones tengo. Me defino a partir de algo más espiritual, ¿no? El conocimiento, la inteligencia. Ahí puede haber trampa. Porque tarde o temprano va a aparecer alguien más inteligente, con mayor conocimiento. Es más sabio, que no le da tanto interés al conocimiento, sino a las buenas decisiones. Sabiduría o inteligencia emocional, equilibrio, o uno más piadoso, más correcto, que usa sus capacidades para lo bueno. Tarde o temprano va a aparecer. ¿Y qué va a pasar ese día? ¿Te vas a decepcionar? Ya lo dice Eclesiastés 5, versículo 8. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. O sea, en la medida que tú vayas avanzando, la vida te va poniendo con referentes, con cosas que si tú vives de la comparación, fácilmente te vas a encontrar con que alguien viene a restregarte en la cara que es superior. Aún si no se lo propone, pero tú lo ves como un refregar en la cara de eso. Porque a toda hora vive buscando con qué me comparo. Con este, con aquel, con aquello. Soy del campo, la finca más bonita. Soy de la ciudad, la casa más bonita. ¿No? Soy hombre de fe, el más piadoso. Soy hombre de música, el que conoce más autores, el que se sabe más canciones. Soy joven soltero, bueno, el que le interesa más a la chica. Siempre va a haber un motivo de competencia. Aunque seamos unos ancianos ya. Si no trabajamos en nosotros, seguiremos con estos vicios del ego. ¿Y cuál es el bien de esto? Siempre sobre un alto vamos a ver otro más alto y uno más encima de ellos. Y dice el versículo que sigue, además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. ¡Wow! ¡Wow! Aún el más grande de todos los grandes le debe su grandeza a algo. Ahorita que ponía el ejemplo de los grandes, las personas de éxito en los deportes de alta competencia. Djokovic, Cristiano Ronaldo, Messi. Grandes, tienen grandes fortunas, un renombre. Uno diría, pueden hacer lo que les dé la gana, hacen lo que les dé la gana, pues son poderosos, grandes. ¿No?
Son esclavos del público, de la aceptación, de los organizadores de torneos. Son esclavos de su fama, se vuelven esclavos de su nombre, porque ese nombre los obliga a comportarse de cierta manera, no pueden tener vida privada. Hace unos días íbamos con mi papá por las calles en auto y nos adelantó, nos rebasó un automóvil de alta gama, volando. Le dije yo, caray, entre más grande se es, más poderoso económicamente y demás, más hay que ser correcto, ¿eh? Porque si uno va en cualquier chatarrita de moto estartalada y se vuela el semáforo, muchas veces los policías ni lo determinan, ya no tienen ni con qué pagar. Pero una persona que va en esas camionetonas de alta gama, no se puede pasar el semáforo ni en amarillo, porque ahí van, ¿no? Este hay que perseguir, este se merece la multa. Y si no contamos con un policía corrupto que esté interesado en el dinero ni nada, de todas maneras, el que se vuelve la norma llama la atención y hace que la gente, ¿qué pasó? Y ahí todo el mundo vio porque llamó la atención por lo grande. Como decía Marco Aurelio, ni amo ni esclavo. Borges lo cita en una entrevista y dice, porque además el amo es esclavo del esclavo. Porque el amo, el que tiene esclavos, tiene que preocuparse de que el esclavo trabaje, de que le rinda, de que le produzca, de darle qué hacer, de administrar. Entonces es esclavo de sus esclavos. O sea, si yo vivo en una vida definida a partir de la competencia, de ser más grande, de lograr la supervivencia a partir de cuánto me proyecto como bien, poderoso, exitoso, lo que sea, me haré esclavo de la peor versión de mí. Y bueno, yo creo que es tiempo de liberarse ya de esa cárcel, ¿no? Es tiempo de empezar a ser libres de verdad, como el ave que intentó distraerme ahorita aquí, en este árbol. Libres y vivir por uno mismo. Ojo, no dije vivir para uno mismo. Aunque cuando uno lo hace, cuando vive por uno mismo, lo demás se sigue. Cuando yo vivo por mí mismo, termino viviendo para mí mismo. Y es, en definitiva, la mejor forma de vivir también para los demás. Cuando yo vivo por mí mismo, no dije para mí mismo, no es vivir egoístamente solamente para mí, sino por mí, sin pensar en compararme, sin pensar en contrastar, sin pensar en competir, sino quiero esto, ¿por qué? Porque lo quiero, porque me gusta, porque son mis sueños, mis visiones, mis deseos. Es la mejor forma de vivir para otros. Porque eso motiva, eso no despierta la envidia, eso no despierta la competencia. Si yo no voy buscando en el otro alguien con quien competir, no despertaré en él esa competencia. Y si él viene con ese deseo, va a ser espantado por mí, porque cuando venga y se choque conmigo y se dé cuenta que yo no soy lo que soy por intentar parecer mejor que él o lo que sea, va a poder tomar un poco de mí y de esa sana expresión de vida. Así que vivir por uno mismo es la mejor forma de vivir para los demás y de finalmente vivir para uno. Entonces, hemos visto de la manera más práctica, sin necesidad de llenarnos de versículos, que los hay y por montones, alertando acerca de esto. Yeshua en los escritos que recogieron sus apóstoles sobre sus dichos, alertó sobre lo terriblemente dañino que es el egoísmo, de vivir para uno, de vivir para ser vistos de los hombres, de vivir únicamente para definirme a partir de lo que los otros digan, ¿no? Él dijo, cuando ores, ora en lo secreto, enciérrate en tu cuarto y no ores para que los demás te vean. Si vas a hacer limosna, si vas a ayudar a alguien, no ayudes para que los demás te vean y te aprueben. La espiritualidad debe ser una espiritualidad genuina, personal, privada, muy, muy personal. No se trata de impresionar a nadie. Haz las cosas en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público, etcétera, etcétera. No los llené de esos versículos, aunque ya los resumí todos, ¿no? Pero lo cierto es que hemos visto de la manera más práctica cómo este tema de esta manifestación terrible del ego es algo que nos daña mucho. Nos daña a todos. No es un asunto alejado de nosotros. No es un tema nada más de los grandes personajes de la historia señalados de traición, ¿no? Coré, Datán y Abirán. Ah, qué Coré este traicionero, ¿cómo le va a hacer eso a Moisés y Aarón? Es un asunto mucho de nosotros. Es un asunto muy cercano. Al menor resbalón, al menor descuido,
y empezamos a caer en el juego de la competencia excesiva. Sin percatarnos, empezaremos a engrosar las filas de los traidores, porque alguien que se reduce, sí, es la mejor palabra, que se disminuye a una versión de sí mismo, animal, egoísta, en continua competencia y que solo vive de acuerdo a esto, es capaz de traicionar a cualquiera, porque ya traicionó al más importante de los seres que no podía traicionar, a sí mismo. Se traicionó a sí mismo. Oye, el más grande de los seres no es Dios. Bueno, déjenme decírselo así entonces. Traicionó al más grande de los seres, que es Dios. Y Dios lo hizo como es, no en comparación con nadie. A cada uno Dios lo hizo como a cada uno. Si él hubiera querido 100,000 Moisés, pues todos seríamos Moisés. Si hubiera querido 100,000 Jesús, Yeshua, nos hubiera hecho todos así. Pero eso no era la intención. Hizo Moisés porque fue necesario Moisés, fue necesario Diego, fue necesario Edison. Yo tengo que vivir mi vida y tomar todos estos grandes referentes y ser lo mejor que pueda y aprender de ellos lo máximo, pero para vivir mi vida. Así que cuando yo me obligo a vivir en comparación con este, el otro, por grandes que sea, por piadosos, por exitosos, por santos o lo que sea, estoy traicionando al más grande de los seres que me hizo como me hizo, me estoy traicionando a mí mismo y en consecuencia lo que se sigue es que al que tenga que traicionar, traicionaré. Soy capaz de vivir apegado a este que me da la mano para ser muy humilde, perfil bajo, tranquilo, y en la medida en que tenga la oportunidad, le doy el golpe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que me interesa es parecer más. Porque creo que mi futuro está asegurado, cual oso, si aprovisiono suficiente para cuando de pronto me haga falta, para la hibernación. La base de la animalidad, la base del ser más primitivo posible, la base del ego más desbalanceado, la base de la traición. Y mucho ojo, que no solo traicionan los subalternos a los que están por arriba. Traiciona muchas veces el rey a sus siervos. Traiciona muchas veces el jefe a sus subalternos. Partamos de algo. Muchos, precisamente señalando el mal, caen en lo peor de esto. Que una persona, en la instancia que sea, a la menor diferencia de su subalterno, al menor intento de seguir su camino, a la menor inconformidad que le lleva a decir, renuncio jefe, socio, te ofrezco mi parte, ya no quiero trabajar más, quiero seguir otro proyecto. Que muchos ya lo estén señalando de alta traición, ya nos dice mucho de lo que este terrible mal ha logrado. Hoy día, pensar diferente es traición. Hoy día, querer tomar un camino distinto es juzgado de traición por el que está arriba. Y yo he visto esto en escenarios de trabajo, he visto esto en hogares, en parejas. Hay gente que se queda, no, mi mujer me traicionó. Uy, te fue infiel. No, dijo que ya no quería conmigo. Caray, ¿no prefieres una mujer que te dice, ya no quiero nada más contigo, quiero ir a hacer mi vida, a tener una persona insatisfecha que de verdad te sea infiel, te traicione, etcétera, etcétera, y te haga gastar un montón de plata en peleas? O un marido te está diciendo de la manera más sana posible, ya está, no doy más, no te quiero, me enamoré por afuera, no podemos, no nos entendemos, qué sé yo. No es traición. Jefes que el empleado dice, me cansé jefe de ser empleado y quiero intentar algo por mí mismo. ¿Y qué es lo más lógico que esa persona haga que trabajó todo el tiempo ahí? Pues que monte un negocio en lo que sabe hacer. No, me traicionó, se fue y me abrió competencia. No, caray, está viviendo su vida. No todo es traición. Entonces, piensa que muchas veces habla uno de estos temas y ya te vienen a la mente ideas. Ah, sí, tal es un traicionero, tal otra es una traicionera, tal. ¿Qué tal que somos nosotros los traicioneros? Cuando acusamos ligeramente a otro de traición, estamos siendo nosotros los que traicionamos el buen nombre de esa persona a la que dijimos querer y lo estamos traicionando porque no quiso andar más conmigo, porque no quiso seguir conmigo en el proyecto, en el negocio, en la idea, en la relación. Lo estoy acusando de traición para hacerle quedar mal y yo, movido por mi ego, quererme mostrar más correcto, más idóneo, más piadoso, más buena persona. Entonces yo soy el que en realidad lo está traicionando su buen nombre. El tema no es así nada más.
Hay muchas cositas que analizarle y verle. Claro, esto cuando uno quiere crecer y quiere ser mejor persona y quiere un mundo mejor. Cuando todo lo que me interesa es quedar como el bueno y el otro como el malo, pues bueno, ahí pues qué vamos a decir. Ahí no hay nada que hacer. Quiero cerrar, no me voy a alargar hoy, para nada. Así siempre digo eso y no cumplo mucho, ¿no? Pero quiero terminar porque me encanta algo que dice De Quincey, un, un tremendo periodista y escritor británico. Algo que dice, no acerca de la traición ni nada de esas cosas, una cita especial. Está en uno de sus libros. No quiero citar el libro. De pronto, si alguien quiere más al respecto, me comenta y en privado le comparto el título. El título puede llegar a ser polémico y miren que hoy día, voy a aprovechar aquí el paréntesis, hoy día me he dado cuenta de que para muchos es traición, por ejemplo, que yo cite autores, no, como se supone que una enseñanza bíblica, si cito un autor de algo que no es bíblico, entonces ya es traición. O si algo bueno, veraz, comprobado, real, ciertísimo, de pronto lo dijo un ateo o un agnóstico, ya es como considerado traición, porque es traición si yo no cito o versículos o libros basados en versículos y en la Biblia. Pero en fin, cerremos ese paréntesis ahí. Entonces le decía, De Quincey dice en una de sus obras un extracto que quiero citarles aquí para cerrar, muy espectacular, fantástico. Él dice, un filósofo era su aspiración, él era periodista, se dedicaba a muchas cosas, pero aspiraba a que se le recordara por su pensamiento, por lo que él desarrolló de manera personal, en pensamiento. Entonces él decía, esa es la labor propia del filósofo, entonces básicamente me asumo como un filósofo. Entonces cuando está contando parte de su historia, en una semibiografía que él hace, lo hace solo basado en un aspecto de su vida, por eso digo que es semibiografía. Cuestión que está narrando de cosas que se vio motivado a hacer y que finalmente decidió no hacerlas. Entonces, muestra por qué no. Y dice, aquí va el extracto de la cita, dice, un filósofo no puede mirar las cosas con los ojos de la pobre criatura limitada que se llama a sí misma hombre de mundo, ¿no? El hombre de mundo, el hombre poderoso que recorre, que va aquí y allá. Y que tanto por nacimiento como por educación está llena de prejuicios estrechos y egoístas. O sea, un hombre no puede mirar con esos ojos la vida. Dice, por el contrario, un verdadero filósofo, dice él, ha de considerarse como un ser universal, no un ser, como dijo antes, un ser hombre de mundo, que tengo todo aquí y allá, sino un ser universal. Soy del mundo, el mundo no es mío, yo soy del mundo. Y estoy aquí para servir, para hacer lo mejor que pueda y disfrutar y todo, pero me debo al mundo. Dice, como un ser universal que guarda la misma relación con grandes y pequeños, con gente instruidas o ignorantes, con culpables o inocentes. Eso me encanta. Mira el contraste que pone. Y lo dice de un filósofo. Esto lo hubiera podido cambiar. Yo no soy ese, ¿no? No voy a venir aquí a plagiar y a adjudicarme cosas que no son mías. Pero hubiéramos quitado aquí filósofo. Hubiéramos puesto un hombre de fe, o un hombre de Dios, o un hombre de bien, o un hombre de valores. No puede mirar las cosas con los ojos de la pobre criatura limitada que se llama a sí misma hombre de mundo y que tanto por nacimiento como por educación está llena de prejuicios estrechos y egoístas. Por el contrario, ha de considerarse como un ser universal que guarda la misma relación con grandes y pequeños, con gentes instruidas o ignorantes, con culpables o inocentes. Y aplica fenomenalmente, porque el punto está ahí. No reducir nuestra vida, no ser tan cortos de visión como para ver la vida únicamente a partir de nuestros lentes, a partir de nuestras gafas llenas de prejuicios estrechos y egoístas. Todo lo que sea visto con la única visión mía, pequeña, pobre, que no se enriquece de lo otro, sino que ve lo otro como modo de competencia para demostrar mi superioridad, todo eso es una escasa visión. Eso no le alcanza a una persona para ser buen filósofo, según De Quincey. Ahora imagínense para ser un hombre de Dios, de fe, de valores o de lo que ustedes quieran. No, lo que sí alcanza es ser un ser universal, que guarda estrecha relación con grandes o pequeños, con instruidos o ignorantes, con culpables o inocentes. Es decir, que roza con cualquiera y no anda buscando con quién compararse para parecer mejor, más piadoso, más santo, más correcto, más nada. Va y roza y punto. Relaciona y punto. Se nutre de todo y punto. Grandes, chicos, porque lo que a él le interesa es ser lo mejor que pueda, no ser mejor que X o Y, ser lo mejor que pueda él.
Vive por sí mismo. Vive así para sí mismo de la mejor manera posible y para los demás. Pero nunca vive para nadie, para complacer a nadie, para llenar estereotipos de nadie, ni para llenar sus propios estereotipos que ha comprado de lo que vende el sistema. Una persona así jamás va a traicionar. Una persona así no se verá movido a tener que pasar por encima de nadie, ni faltarle a nadie, ni fallarle a nadie, porque no se falla a sí misma. Una persona así, fiel al diseño, fiel a cómo lo hicieron, fiel a la vida que le dieron, con sus dones, talentos, eh, defectos o lo que sea. Normalmente los defectos de una persona son su misma virtud. Los defectos develan la virtud porque si lo trabaja ahí donde es poderoso. Y la virtud devela el defecto, porque una persona se enfoca en sus potencialidades, eso normalmente es lo que lo desbalancea. Así que amarnos tal cual somos, luchar por ser lo mejor que podamos, de acuerdo a nuestra constitución, es la mejor forma de serle fieles al que nos diseñó, fieles a nosotros mismos y ser lo mejor posible para todos los que nos rodean. De eso se trata este juego, de eso se trata esta experiencia maravillosa. Y eso es lo que tenemos que lograr fundamentar en cada uno de nosotros. Hoy quiero que esto se quede asentado en cada uno de ustedes y no les voy a regalar de pronto una oración o lo que sea para cerrar. Quiero regalarles un poquito de conexión con toda la majestuosidad que la divinidad nos ha regalado. Y es esta majestuosidad que tenemos delante, o yo detrás, aunque mi panorama al frente también es espectacular. Es hermoso este campo, muy cerca del pueblo, Tauramena, Casanare. Invitados, pero que esto se establezca en ustedes y se afiance todo esto que he compartido hoy a partir de esto. Dejemos que lo divino nos hable a través de su creación maravillosa. La mano divina está en todo esto que tenemos aquí detrás. Valorémoslo, agradezcámoslo. Dense cuenta que mucho de esto, parecido, mejor o diferente, tienen ustedes en cada uno de sus escenarios. Así de bello es su mundo, si lo aprendemos todos a ver. Cuídense mucho, les regalo estas imágenes para despedirme y hasta la próxima.